Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Y vamos a arrancar con lo que ha sido el viernes a la noche el cambio de gabinete, que obviamente repercutió durante todo el fin de semana, y cómo sale de alguna manera o trata de salir de la crisis total que generó el enfrentamiento con Cristina, no solamente por los nombres, sino fundamentalmente por la orientación de la política económica, Alberto Fernández. A ver, muchos han planteado, ganó Cristina, ya está, miren cómo lo revolvió por el aire al presidente la semana pasada, iba a decir el año pasado, es cierto, el año pasado también, a través de distintas señales, tuvo actitudes muy humillantes para el presidente de parte de su vice. Y obviamente el punto culmine fue lo que ocurrió la semana pasada con el vaciamiento del gabinete, la carta de Cristina Fernández y demás. Muchos han titulado, bueno, ganó Cristina. ¿Es así? ¿Ganó Cristina? ¿O esta pulseada recién comienza y está en pleno desarrollo? ¿Perdieron los dos? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que lo que ha ocurrido con esta crisis, esta fractura expuesta públicamente en la última semana, ha generado obviamente una conmoción desde el punto de vista de la imagen pública del gobierno, dentro de su propio electorado y en el resto de la sociedad. Ahora vamos a analizar quiénes son los nombres que entran y quiénes son los pocos que salen y por qué se queda Martín Guzmán y todo el equipo económico, que justamente eran el blanco y siguen siendo el blanco de las críticas de Cristina, de Kicillof, de Máximo Kirchner y de la Cámpora. ¿Para qué se queda Guzmán? ¿Qué es lo que quiere hacer Alberto Fernández con Guzmán y el equipo económico? A ver, dentro de los nombres que aparecieron en el gabinete, obviamente hay tres que tienen un peso propio dentro del universo del peronismo. Todos los que lo miran desde afuera van a decir esto, pero ¿cómo puede ser que pongan a estos tres que están, sobre todo el caso de Aníbal Fernández, muy rechazado por la sociedad y demás? Bueno, ahí está el primer punto. Está claro que con este gabinete, después lo vamos a hablar con Hugo Aime, con Gabriel Slavinsky, está claro que con este gabinete Alberto Fernández no está buscando una amplitud de visión o un atractivo para toda la sociedad. Es un gabinete para resistir. Es un gabinete que Alberto Fernández tiene que cambiar forzadamente por la presión de Cristina cuando él imaginaba los cambios después de la elección del 14 de noviembre. Y es un gabinete que, evidentemente, si el 14 de noviembre hay otra paliza electoral para el oficialismo, va a volver a sacudirse. Pero ¿por qué Alberto Fernández no solamente designa a jefe de gabinete a Juan Mansur, a quien nadie puede sindicar con Cristina, más allá de que Cristina lo haya mencionado en su carta? Juan Mansur en el 2018, el gobernador de Tucumán, se dedicaba a recorrer todo el país y a hacer un armado para jubilar a Cristina. Y lo decía públicamente, se terminó la etapa de Cristina, se terminó la etapa del kirchnerismo, estaba en un armado para jubilar a Cristina. Después ese armado no funcionó, un armado donde también estaba Sergio Massa, donde también había otros gobernadores y parte del peronismo no kirchnerista, después no funcionó y terminaron todos atrás del armado que propuso Cristina. Pero Juan Mansur es claramente hoy un hombre de total confianza de Alberto Fernández que le abre la puerta al principal apoyo que muy explícitamente buscó Alberto Fernández para sostener su gestión en medio de una pulseada que no terminó internamente, que son los gobernadores. Por eso Alberto Fernández, después de anunciar el gabinete, se va a La Rioja y se reúne con 8 o 9 gobernadores, tratando de mostrar que tiene algún sustento dentro de la interna oficial, como Alberto Fernández no tiene ningún peso político propio, a través de quienes sí lo tienen, que son los gobernadores, más algunos intendentes del conurbano, que lo respaldan. Juan Mansur, además,
desde el punto de vista, ahora lo vamos a hablar, desde el punto de vista incluso electoral, taquillero, visto desde la ciudad de Buenos Aires, genera algunos problemas dentro de la coalición de gobierno con todo el espacio del progresismo, el feminismo y demás, porque ha tenido actitudes muy conservadoras respecto al aborto y otros temas por el estilo. Pero en este momento es el que le garantiza a Alberto Fernández la posibilidad de tener un jefe de gabinete con peso político y sellar una alianza con los gobernadores para contrarrestar el peso de la cámpora que le sacudió totalmente y le vació el gobierno la semana pasada. En el caso de Aníbal Fernández, los que los miran desde afuera del peronismo dicen, pero ¿qué pasa? ¿Estos quieren perder y seguir perdiendo la elección y ahuyentando y espantando a todo el electorado independiente que trataron de captar en el 2019? En el caso de Aníbal Fernández lo mismo. Aníbal Fernández hoy no es Cristina ni por asomo. Hace mucho tiempo que Aníbal Fernández no es Cristina. Aníbal Fernández es, más allá de que es un jugador por la libre, es un jugador que se mueve de un lado para otro dentro del peronismo, es alguien que engarza en ese esquema de autosustentación que imagina Alberto Fernández para frenar lo que fue, y que el propio presidente ha dicho en privado, un golpe palaciego la semana pasada. Es decir, un avance brutal de la cámpora en público y de la propia presidenta sobre el gabinete forzando los cambios. Aníbal Fernández obviamente no solamente no le suma desde el punto de vista electoral, de imagen y todo eso que en algún momento imaginó el presidente cuando armó su gabinete junto con Cristina en el 2019, va al revés, pero cuando hay una situación crítica y Alberto Fernández no está pensando en la próxima elección, sino está pensando cómo hace para sobrevivir los próximos 2 años y sostener, por ahora me dicen, el esquema económico que veía armado Martín Guzmán, y para eso necesita un peso político que no lo tiene y que va a seguir generando chispazos muy fuertes con Cristina, con Kicillof y con la cámpora. Bueno, para eso necesita personajes de peso dentro del universo del peronismo. El propio Alberto Fernández consideraba que el tiempo de Aníbal Fernández, desde el punto de vista de cara a la sociedad, de pensar a una construcción política que ampliara, estaba agotado. Por eso lo mandó a lo más lejos que podía haber de la estructura política del gobierno nacional, yacimientos carboníferos fiscales, allá al fondo de los cargos que podía ofrecerle en su momento. Pero ahora vuelve a primer lugar y lo necesita en términos de gestión. Es una persona que tiene muchísima experiencia de gestión y que tiene muchísima muñeca y peso dentro de este armado que quiere hacer ahora Alberto Fernández. Algunos decían, desde este gabinete, con estos 3 principales personajes, el presidente parece que virará a la derecha dentro del peronismo. Y es así. Es así, pero es el único apoyo que el presidente encuentra en este momento para tratar de contrarrestar lo que ha sido el avance de Cristina y de la cámpora en los últimos días. En el caso de Julián Domínguez, que justamente enfrentó a Aníbal Fernández en la elección a gobernador en el 2015 y perdió, es un hombre que hoy llega de la mano también de sectores del peronismo, del sindicalismo, tiene una relación muy aceitada con la gente de Esmata. De Sergio Massa tiene una muy buena relación con el actual presidente de la Cámara de Diputados. Él mismo fue presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Cristina. Es alguien en el cual, con peso político propio, Alberto Fernández imagina para tratar de reconstruir mínimamente la relación con el campo, que está totalmente dañada a partir de Vicentín, las medidas de restricciones para las exportaciones de carne y demás. Este es el armado fundamental de Alberto Fernández pensando, insisto, en la pelea de fondo que no terminó y que se va a desarrollar y que hoy tiene 2 aspectos fundamentales. ¿Cuáles son las medidas económicas que se anuncian en las próximas horas para mejorar el ingreso real de distintos sectores que la inflación los ha licuado totalmente y que nosotros veníamos contando
durante todo este año que el Estado no solamente no había contribuido para mejorar la situación de esos sectores, sino que de alguna manera lo había profundizado con el tope al gasto previsional, a los jubilados, a las AUH, a los salarios públicos y demás. Bueno, ¿cuál es la magnitud de ese paquete fiscal? Si ese paquete desvía o no el programa económico que lleva adelante Guzmán en negociación abierta con el FMI. Y el segundo punto, más importante que esto, porque en buena medida el año fiscal está jugado y lo que está imaginando Guzmán de los anuncios en las próximas horas no se desvían demasiado de lo que es el margen fiscal que tiene el ministro de Economía en la negociación con el fondo. El punto principal también es cómo sigue el rumbo económico del gobierno en el presupuesto 2022. Que Guzmán se animó, con el aval obviamente de Alberto Fernández, de presentar la semana pasada en plena crisis política, en plena campaña electoral, y que tiene lineamientos que obviamente enojan a Cristina más de lo que enojó todo lo que ha ocurrido este año con el ajuste fiscal equivocado, según la vicepresidenta, que denunció en su carta. El otro esquema son, obviamente, Santiago Cafiero, ahora lo vamos a analizar con Hugo Jaime y con Gabriel Lavinsky. Santiago, bueno, el resto de los funcionarios, el resto de los funcionarios que se quedan, me parece que no tiene demasiado sentido analizarlo, porque, nada, Daniel Filmus también es alguien muy cercano a Alberto Fernández, no tiene relevancia, salió un ministro de Ciencia y Técnica que respondía más a Cristina, pues esas son esas cosas, qué sé yo, que buscan mostrar alguna renovación sin demasiado peso de nada. En el caso del ministro de Educación, Alberto Fernández deja fuera del gobierno a quien eran unos hombres de más confianza, Nicolás Trota, que lo ha seguido Alberto Fernández desde la crisis que tuvo Alberto Fernández con Cristina cuando era jefe de gabinete y se fue, y el único que lo acompañó en esa ida de la jefatura de gabinete fue Nicolás Trota, por eso fue ministro ahora de Educación, pero ha tenido obviamente muchos, si se quiere, desmentidas por parte del gobierno nacional en la gestión de la pandemia, y además el tema de la educación ha sido un punto muy clave desde el punto de vista de cómo se mantuvo cerradas las clases. Algunos dicen por demasiado tiempo, y eso impactó fuertemente desde el punto de vista electoral. En el caso del vocero presidencial, Juan Ros, nada, es alguien que en sintonía con Alberto Fernández y en línea con lo que era el vocero presidencial anterior. Alberto Fernández entrega obviamente al vocero presidencial, que es un cargo muy menor en términos de lo que estamos discutiendo, porque Cristina le pegó y le apuntó especialmente, considerando que le hacía las operaciones de prensa y demás, pero no me parece relevante. Sí es relevante desde el punto de vista de cómo gestiona el presidente el hecho de que haya mantenido a Santiago Cafiero en el Gabinete Nacional, en la Cancillería. Y digo, acá hay muchos cuestionamientos respecto a si Santiago Cafiero tiene aptitudes para ser canciller, de cuáles son tus antecedentes y demás. Y obviamente era el principal apuntado por Cristina, por la Cámpora y demás, que tenía que volar. El presidente muestra que cede la jefatura de gabinete, como les decía, y le da no un premio consuelo, sino un ministerio muy importante a Cafiero. Y ahí sí hay toda una discusión respecto a si esto es que el presidente quiere mostrar que sigue con su compañero de rumbo político, si es un capricho del presidente, teniendo en cuenta que es nada más y nada menos que la Cancillería, y cómo se hizo de manera muy desprolija cuando estaba el ex canciller Solá en la CELAC viajando a México, todo un papelón desde el punto de vista también internacional. Pero bueno, claramente es una señal también de Alberto Fernández de que está dispuesto a ceder, pero no a sus hombres de más confianza, y por eso Cafiero sigue ahí en ese lugar. Donde está claro que Cristina se impone en este pacto político que han hecho de convivencia es este hecho inédito, que los ministros que le vacían el gabinete y que le generan una crisis institucional enorme, como el propio presidente consideró la semana pasada, van a seguir en sus puestos. Y en primer lugar, Guado de Pedro, el ministro de Interior, que más allá de que todos consideran que venía haciendo un buen trabajo como ministro del Interior, articulando con los gobernadores, se queda en el Ministerio de Interior
obviamente es parte de lo que ha impuesto en la negociación Cristina. Sin embargo, teniendo a Mansur como jefe de gabinete, ahora lo que uno imagina es que la relación entre Alberto Fernández y los gobernadores no va a pasar por un hombre de la cámpora, como es Guado de Pedro, más allá de que ha tenido, insisto, una actitud muy abierta y lo reconocen tanto gobernadores del oficialismo como la oposición, sino por el propio Mansur. Es decir, y el propio presidente, que ha buscado el apoyo en los gobernadores en el momento más crítico. Lo mismo en los cargos claves, ¿no? En la ANSES, en el PAMI, en lo que son los presupuestos paralelos del gobierno nacional. Tienen tanto presupuesto como cualquiera de las mayores reparticiones del gobierno nacional. Siguen en poder de dos funcionarias que reportan directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Y finalmente, ¿por qué se queda Guzmán? ¿Por qué se queda en medio de todo esto si Cristina la principal impugnación que hace es que hay una política fiscal equivocada? Dicho de otro modo, que hay una política económica equivocada. Porque Guzmán ha dicho siempre que su plan económico es el presupuesto y la ejecución presupuestaria. ¿Y por qué se queda Matías Culfas, que era el otro gran apuntado por el kirchnerismo? Bueno, ahí el presidente muestra que él quiere mantener y considera que la línea económica es la correcta y lo que está buscando con los cambios es darle algún tipo de apoyo político en esa pulseada frente a la Cámpora y a Cristina a esa línea económica. En un ratito vamos a ver los números de lo que se está discutiendo ahora con Guzmán, obviamente en el centro de todas las miradas, respecto a cuáles son los anuncios económicos que se vienen en las próximas horas para mejorar el bolsillo de sectores obviamente que han quedado muy postergados frente a la inflación. ¿Y cuáles son las alternativas que tiene Guzmán respecto a esas medidas económicas? Y también, ¿cuáles son los números que se están discutiendo respecto al presupuesto 2022, que es el otro gran tema? Fíjense en lo que había dicho Cristina respecto a la política fiscal, era la principal impugnación, y ahora vamos a ver si eso cambia o no cambia. Señalé que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente la actividad económica y en el conjunto de la sociedad. El punto principal de la carta de la semana pasada de Cristina, la política fiscal equivocada, que Guzmán estaba pisando la caja y de esa manera estaba retardando la mejora de ingresos reales de distintos sectores de la población, y considera Cristina que eso ha sido uno de los efectos principales de la derrota electoral. Del otro lado, Guzmán diciendo, estoy llevando adelante esta política fiscal, pues si nos corremos demasiado de esto, no solamente entramos en colisión con lo que estamos negociando con el FMI, sino que se desmadra todo. Se dispara los dólares libres, se acelera la inflación y la licuación que se vio en la primera parte del año tiene riesgo de potenciarse. Ahí estaban los números que decía Cristina, ahora después lo vamos a repasar, los números respecto a cómo venía la ejecución fiscal y lo que está pidiendo Cristina para las medidas económicas que vienen. Y lo que ha dicho en las últimas horas Máximo Kirchner. Creo que tuvo una entrevista con Horacio Berbisky. Berbisky después escribe que al equipo económico solo se le postergó la fecha de vencimiento, diciendo que no es que se salvó Guzmán en medio de esta contienda, sino que esta pulseada continúa y que la fecha de vencimiento de Guzmán se postergó. Puede tener razón, porque Guzmán sabe que su horizonte está en la negociación con el fondo después de las elecciones, cerrar eso y después habrá que ver quién continúa ese programa económico que está cerrando Guzmán con el FMI. Pero ha dicho Máximo Kirchner, este país va a salir adelante siempre y cuando se lo interprete de manera correcta. No hay que inventar programas económicos enlatados que siempre han fracasado en la Argentina, como fue el del macrismo o la dictadura. Atención, Máximo Kirchner planteando cuál es el eje principal de la confrontación que no ha quedado saldada con este gabinete. Es más, con este gabinete, por un lado, insisto, para resumir, Alberto Fernández acelera los cambios que imaginaba, pone en el gabinete músculo político dentro del peronismo para contrapesar el peso abrumador que tienen Cristina y la Cámpora, deja a los ministros de Cristina, que es parte de la negociación, pero fundamentalmente deja a su equipo económico porque cree que es el rumbo que hay que seguir. Obviamente,
si en 14 de noviembre se comen otra paliza electoral, todo esto que estamos discutiendo y lo que vamos a ver de las medidas económicas, el presupuesto 2022, toda esa discusión se va a potenciar. Y de nuevo van a estar en discusión el equipo económico, el ajuste fiscal, los números de Guzmán y qué se hace para el año que viene. Lo que pasa es que tanto el acuerdo con el FMI como el proyecto de presupuesto 2022, si Alberto Fernández lo quiere pasar por el Congreso, no le alcanza con los gobernadores, muchos de los cuales tienen una visión incluso más ortodoxa de la política económica de la que tiene el propio Alberto Fernández y Guzmán. El propio Mansur, el gobernador de Santiago del Estero, que en algún momento consideraba comunista a Kicillof, y otros gobernadores que van en esa línea. Sino que también necesita, obviamente, al kirchnerismo, que tiene en diputados una gran parte del bloque, la mayoría del bloque, sobre todo porque la provincia de Buenos Aires sigue aportando un peso clave desde el punto de vista político. Bueno, está Hugo Aime, está Gabriel Lavinsky, ahora con Candelaria de la Sota vamos a analizar cómo viene la jura de esta tarde, la crisis que se ha desatado a Mansur dentro de Tucumán, que ahora parece que pudo zanjarla, y Slotnick tiene algún repaso de las medidas que van a anunciar en las próximas horas, las medidas económicas. Hugo, te pregunto, yo hice una primera aproximación, más que nada en base a la información de hablar con algunos de los actores, pero no sé cómo estás viendo esto desde el punto de vista político-electoral. ¿Vos crees que esta es una movida político-electoral o es una movida de supervivencia, Alberto Fernández? No, yo creo que la movida la hace Cristina, no la hace Alberto, en primer lugar. En segundo lugar, lo que creo es que Cristina dijo todos adentro. Y entonces lo llama a Mansur. Entonces llama a los gobernadores, llama a la CGT, llama a empresarios. Porque cuidado, porque Mansur es todo eso, ¿no? Y una cantidad de relaciones con el establishment internacional muy importantes que también maneja Juan Mansur. Y es decir, que Mansur en sí mismo, digamos, intenta decir que no quede nadie afuera. Si perdemos el 2014, ahora en noviembre, bueno, estaban todos adentro. Fíjate que la misma operación hace Kicillof, ¿no? Pone los intendentes adentro. ¿Vos decís que Cristina compromete a todo el peronismo Claro. detrás de... ¿Y cuál es el rumbo? Ah, bueno, ¿cuál es el rumbo? A mí me parece que eso no está saldado como discusión. Es esta discusión que yo planteaba entre Guzmán y Máximo Kirchner, en la cámpora, Cristina Kicillof. Y tampoco la tiene saldada la sociedad, porque yo diría lo siguiente, ¿no? Porque todos dicen, como fue en la elección de Clinton en el 96, es la economía estúpido. No, era la economía y los valores. Porque si no, vamos a pensar, si uno relee la carta de Cristina, cuando Cristina dice que con el mejor salario en dólares de América Latina pierde Scioli, te está dando la mejor respuesta de por qué pierde Scioli, que no alcanza con la economía. Y entonces acá hay un problema que tiene que ver con un gobierno que nace de centro, porque digamos, con el 30 y pico de los votos de Cristina nunca alcanzaba, y entonces hubo que ir a Alberto Fernández y a Sergio Massa para llegar al 48% de los votos, y un gobierno que en su campaña electoral termina con problemas económicos, con problemas morales, de discusión moral. La foto Olivos, la VIP y todo eso, y radicalizándose en el discurso. Claro, y hablando de un país que no existe. O sea, la vida que queremos es un país que no existe. Entonces me parece que el gobierno tuvo un mal diagnóstico. Yo no sé si el diagnóstico de Cristina es totalmente acertado desde el punto de vista que cree que repartiendo dinero se resuelve el problema electoral. Me parece que para eso tenés que resolver el problema de la confianza. Y entonces me parece los actores de la política confiando en Alberto Fernández y la sociedad confiando. Es probable que puedan recuperar una parte de votos. Hubo mucha gente que no votó. Hay provincias enteras que votaron abajo del 60% o rozando el 60%. Tucumán se gana, digamos, yo estuve hasta el lunes con Mansur, está bien, pero ahí el peronismo jugaba todo, el radicalismo jugaba todo, porque era todo internas, y bueno, ahí Ahora, hubo 50% de votos. Porque también es insólito, uno piensa,
se debate mucho esto, y creo que lo ha planteado también Guzmán en la discusión interna, es, pensamos en los próximos 60 días y una elección donde vamos a tener 4 diputados más, 3 senadores más, menos y demás, o pensamos cómo hacemos los 2 próximos años para que la Argentina no siga de crisis en crisis o de inflación en inflación, es decir, cómo hacemos para que los próximos 2 años el gobierno y la sociedad no sigan sufriendo, digamos. Sufriendo es padeciendo, viendo a ver si llegan, no llegan, si se le disparó el dólar, si hay una crisis o no. A mí me parece que están en juego las dos cosas, ¿no? Me parece que el gobierno necesita por lo menos asegurarse el Senado, más que el tema de los diputados. Creo que la preocupación es los senadores. Y por otro lado, obviamente, yo no creo que el gobierno piensa que puede ganar esta elección sí en noviembre, pero sí que puede achicar y tiene que relanzar. Me parece que Mansur, en ese sentido, y Domínguez, planteando una política, supongo, distinta hacia el tema del campo. En el tema de Mansur ya dije lo que pienso que va a ser. Inclusive Aníbal, digamos, porque Aníbal Fernández tiene que ver con el tema de la seguridad, un gran crítico, digamos, de la exministra anterior. O sea que hay cosas que se están pensando para mí para el futuro, porque si lo van a pensar para los próximos 2 meses es muy complicado. Ahora te voy a preguntar justamente a Gabriel también el tema del rumbo. Yo creo que acá es lo fundamental, porque nunca quedó tan explicitado, digamos, y también me he visto sorprendido, y eso que cubro hace años y conozco a los personajes y demás, como, no sé, hasta el jueves anterior de la elección nosotros veníamos contando, ojo que mirá, están licuando a los jubilados, licuando los planes sociales, el gasto previsional, los salarios públicos, y eso era algo que se debatía, porque nosotros lo contamos internamente dentro del gobierno, pero la imagen pública a la sociedad era, miren cómo mejoramos con el bono que le dimos a los jubilados en el segundo trimestre y demás, y salían en las redes sociales los dirigentes políticos. Públicamente creo que hasta Vallejo salió a defender la fórmula jubilatoria que no había sido, y en privado decían barbaridades, pero lo explicitó en público Cristina. Saldó la discusión, dijo, mira, acá estamos haciendo un ajuste fiscal equivocado. La pregunta es cómo sigue esto. Ahora voy a mostrar un poco los números. Si las medidas que van a anunciar en las próximas horas salen todos a aplaudirlo y dicen, bueno, ahora cambiamos el rumbo, o sigue la discusión, porque obviamente dentro de las medidas que van a anunciar en las próximas horas, y no hay mucho margen distinto a lo que viene planteando Guzmán, y sobre todo el presupuesto 2022, que marca una diferencia muy grande, porque si a Cristina le espantó lo que se hizo este año, bueno, que mire bien los números, el presupuesto 2022. ¿Tenés una información de último momento, Candelaria? Sí, Maxi, porque no estaba previsto, pero hace unos instantes llegó Máximo Kirchner a la Casa Rosada. Allí ya está el gobernador Mansur, que va a asumir esta tarde como jefe de gabinete, y algunos otros integrantes del gabinete. Hoy el presidente llegó solo, sin ningún acompañante. Después llegaron Julio Vitovelo, Gabriel Catopodis. Pero lo importante es que ahora hay una reunión con Máximo Kirchner, que ya se va a quedar seguramente en la Rosada, porque a las 16 es la asunción de los ministros nuevos en el Museo del Bicentenario. ¿Qué están hablando con el presidente? Todavía no trascendió, pero seguramente tiene que ver con todo esto que estamos hablando nosotros, de cómo se va a organizar el nuevo gabinete y cómo hacen para armar, no montar sobre esta discusión de cuál es el modelo económico y el proyecto tanto de un sector del Frente de Todos como del otro. Y además están, me imagino que ya están también discutiendo el paquete de medidas. El paquete de medidas que lo tienen que anunciar en las próximas horas y que obviamente hoy en corto plazo la principal discusión. Después está la discusión de las tarifas. Máximo Kirchner también salió a hablar del tema de tarifas, ahora vamos a contar, que dice que no hay que fijarse solo en fórmulas matemáticas, que hay que ver cómo está la sociedad y demás. Y en el presupuesto que presentó Guzmán, y lo ratificó, ahora vamos a mostrar con un comunicado el fin de semana, claramente hay una reducción de subsidios, y esa reducción de subsidios implica descongelamiento tarifario, como el propio Guzmán quería este año y finalmente no pudo hacer. Gabriel, ¿cómo estás viendo esto? ¿Coincidís con Hugo que esto es una movida de Cristina donde dice, vamos todos adentro, todos responsables ahora dentro del gabinete, aunque no esté definido bien hacia dónde van? Sí, lo principal es el contraste de la semana que pasó de caos con la reacción. Yo creo que primero es mostrar reacción, y esto es una reacción que claramente
incluye a actores muy políticos. Como decía Hugo recién, me parece que vos haces también en el cuadro inicial cómo diferenciás la pata política de las demás. Entonces, jugadores políticos para después trazar el rumbo, porque ¿cómo vamos a trazar un rumbo hacia noviembre o 2023 si no tenemos quiénes son los integrantes? Entonces me parece que en esa línea fue la primera cuestión. Ante el caos es muy difícil conseguir votos en noviembre. El conflicto abierto, fractura expuesta, no funciona. Entonces me parece que en esa línea el reordenamiento era fundamental. La otra cuestión que me parece que es importante es que gana caudal político, peso propio con dirigentes y vocería. El presidente estaba muy solo, se lo decía que estaba solo. ¿Por qué? Contrapeso con la expresidenta. Entonces estaba tratando de ser su propio vocero constantemente. Lo criticamos muchas veces por la sobreexposición. Se supondría que pensando en noviembre, pero sobre todo en 2023, tiene otros actores que puedan comunicar y defender la gestión de una manera mucho más sólida y contundente. Y cierro diciendo, con todos adentro, frente de todos. Es con todos, es con todas, incluso Sí. es con todes. A ver, esto es con todos. Le pregunto a Hugo, ya Aníbal Fernández con la lengua karateca ya empezó a hacer declaraciones. Aparte, esto es lo que pasa con los funcionarios que ya están de vuelta, digamos. Cuando vuelven y demás, ojo que sigue habiendo curvas en la política argentina, sigue habiendo lomo de burro, ¿viste? Si vos acelerás y te las canchereás todas, hay algunas que te vas a comer. Digo, me imagino que debe conocer eso Aníbal Fernández y demás, pero bueno, es parte de la desesperación que, digo, cuando te estás ahogando en medio del río y bueno, no te vas a fijar si arriba de la lancha están los más indicados y demás, sino quién te puede salvar, ¿no? Un poco es esa la metáfora. El que está en la lancha, el que pasó ahí en ese momento en la lancha. Hubo claramente Aníbal Fernández, digamos, la imagen de Aníbal Fernández, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de Mansur y lo que representa una cosa, la visión desde acá, desde ciudad y conurbano, y representa el resto del país. Pero Aníbal Fernández, si la oposición tenía 40% consolidado, con Aníbal Fernández tiene el 40% consolidado y no se va uno solo y ninguno va a dejar de ir a votar el 14 de noviembre, porque cuando lo vea Aníbal Fernández le va a recordar que hay que ir a votar para... Digo, había quedado un poco saldada la discusión respecto a la imagen, más allá de lo que uno opine de Aníbal Fernández, yo creo que tiene capacidad, digamos, para hacer esto que está desesperadamente buscando Alberto Fernández y parece también Cristina. Pero desde el punto de vista de la imagen electoral de Aníbal Fernández después de su derrota frente a María Eugenia Vidal en 2015, ¿eso cambió algo o son esas designaciones para que aplauda la oposición desde el punto de vista electoral? No, a mí me parece que lo que está buscando Alberto y Cristina es recuperar parte del 48% que los votó. Y para eso necesita alguien, el tema seguridad, alguien que se ocupe de seguridad. Me parece que se están olvidando si quiero tener más votos del 48. A ver, ¿qué puedo recuperar? ¿Está buscando recuperar el 48 o está buscando desde el 31 recuperar por lo menos alguna base mínima? Pues está claro que el electorado independiente, el que votó a un Alberto Fernández moderado, el que estaba en el medio con Sergio Massa y demás, lo ve a Aníbal Fernández y sale corriendo. Sí, no, eso es cierto. Por eso, digamos, 48, 40, digamos, sacaste 30 y algo, ¿no? Pues me parece que la figura de Aníbal es controversial, eso está claro, pero los sectores más empobrecidos, la política de inseguridad, la sufren. Si él logra poner un poco de orden ahí, logra mostrar esfuerzo ahí, bueno, logrará que sectores del oficialismo que votaron a Alberto Fernández y ahora no los fueron a votar, quizás los puedan recuperar. Me parece que están pensando en ahí están eso. buscando en el voto propio que se le fue, no Sí, solamente ese voto independiente que habían sumado ese voto... con Sergio Massa, con Alberto Fernández, sino que se le fue el voto del conurbano, el voto propio. Sí. Y bueno, está claro eso. La hipótesis... gente que no el voto, votó, no, pero el voto que tampoco, tenían en el 2017, por ejemplo. digámoslo dice Cristina. así, claro. Es que la hipótesis que tienen es que el frente de todos pierde la elección, no es que la gana Juntos por el Cambio. Entonces, al tener esa hipótesis de que o laburaron a reglamento, o los intendentes no fueron, o no tuvieron el suficiente apoyo de los gobernadores, están haciendo un guiño directamente a toda esa porción peronista, justicialista, del Frente de Todos, kirchnerista, todos, que estén todos adentro y vayan a votar y trabajen
orquestadamente en sintonía en formato campaña, nada más ni nada menos. Pero la cantidad de votos que perdió el Frente de Todos en esta elección realmente es inaceptable para una campaña del estilo territorial que tiene acostumbrados el peronismo de aquellas épocas. Entonces, me parece que tienen esa hipótesis de retomar esa épica. Ni más ni menos. Ahora, cuando digo ni más, digo ni más. Y cuando digo ni menos, es ni menos. Vos, Hugo, me habías planteado, y lo conocés bien, a Mansur, vos me habías dicho, bueno, Mansur, Cristina es la que quiere que Mansur esté adentro, estén los gobernadores y demás. Ahora, Mansur, bueno, es cierto, como en su momento Sergio Massa, son los que plantearon la jubilación de Cristina. Sí. Pero no solamente por una cuestión personal, sino fundamentalmente por una nueva etapa política, los que buscaron que el peronismo fuera más allá de Cristina. Obviamente, evidentemente no lo lograron. Pero ¿vos crees que ahí Mansur va a ser alguien que modere el discurso, que vaya en línea con lo que planteó Alberto Fernández el lunes antes que lo revolearan por el aire con el vaciamiento de gabinete y demás? Alberto Fernández, nosotros contamos acá, que había tomado una decisión que por primera vez quería sostener, que era: sostengo mi equipo económico, lo pudo hacer, sostengo la línea de mi equipo económico y modero el discurso. Consideraba que parte de la derrota no era solamente la cuestión económica, sino también la de volver a despersonalizarse, el discurso radicalizado y demás. ¿Esa es más la línea de Mansur o es, como dicen algunos, que todo lo que se sume a Cristina termina cristinizado? Digamos que cualquier fórmula que pueda significar algo distinto a Cristina, sumado en un espacio político a Cristina, es una ecuación muy fácil. Termina con el estilo y los tonos de Cristina, como lo vimos al propio presidente, gritando, qué sé yo, en contra de, no sé, los medios de comunicación, el establishment y demás, cuando todos saben que era él mismo el que iba y negociaba con esos medios de comunicación, con ese establishment y demás, ¿no? A ver, yo te lo diría así. A Cristina le falló Alberto, fue a buscar a Mansur. Ah, directamente. A ver, ¿en qué sentido? Si el que le conseguía votos de centro y la moderación era Alberto, digamos, ahora fue a buscarlo a Mansur. Mansur es un peronista ortodoxo, clásico, que piensa en la necesidad de volver a un acuerdo económico-social. Eso es lo que piensa Juan Mansur. Yo ayer anoche hablaba con Mansur y me decía, pero yo soy Balestrini, yo soy el peronismo del... o sea, Mansur, ojo, ¿no? Porque viene con Urbano, Balestrini, política internacional. A ver, hoy si quiere, levanta el teléfono y habla con Biden, Mansur. Digo, no es un politiquito, digamos, caudillesco del interior. Entonces, me parece que lo que él tiene capacidad de aportar es esto y tiene, digamos, acuérdate el acto que él hace en 2018, va a la CGT, recupera la CGT. Y aparte viajó hace muy poco a Estados Unidos cuando estaban en todas estas discusiones del fondo y demás, y recorrió el espinel del establishment de Washington, ¿no? De los principales centros de poder de Washington. Bueno, vos decías, levanta el teléfono y habla con Biden. Bueno, claramente Cristina eso no solamente no lo hace, sino que lo rechaza. Sí, bueno, está bien. Cristina es la que hablaba de los funcionarios, haciendo alusión en su momento a Sergio Massa, no sé si a Mansur y demás, que tenían una relación muy buena con la embajada norteamericana. Digamos, ¿cómo puede convivir eso? O lo que está discutiéndose, más allá de esto, de que lo que ocurre en noviembre, también es el rumbo hacia dónde va el gobierno desde el punto de vista económico. No, a ver, para mí la discusión está y va a continuar. Eso no tengo duda. Lo que pasa es que me parece que Cristina está, lo que yo te decía antes, es todos adentro y tratemos de reconstituir esto porque esto se va directamente a perder el 2023. Entonces veamos cómo resolvemos esta situación. Ahora, ¿cómo resuelven adentro? Bueno, va a depender de la habilidad de cada uno, ¿no? Es decir, porque cuando Mansur dijo, hay un ciclo político que terminó, digamos, y actuó en función de esa situación. Y dijo, el jefe del peronismo es Alberto Fernández, el que prácticamente impone a Alberto como presidente del PJ es Mansur. Entonces, digo, desde ese punto de vista, esto es Mansur. Ahora, ¿cómo va a convivir eso con el kirchnerismo? Bueno, tendremos que verlo. Sobre todo porque para el kirchnerismo, más allá de la derrota electoral, me imagino que es algo, lo expresó en su carta a Cristina. Algunos decían, bueno, mirá que está a punto de decir que si seguís por este rumbo, bueno, encargate vos, pero yo no voy a ser
la que me haga cargo del ajuste, digamos, de que Argentina termina en una situación económica muy compleja y encima en un programa de ajuste acordado con el FMI. Digamos, me parece que eso sigue dando vuelta, digamos, como un tema que a Cristina la tiene muy preocupada, ¿no? Respecto a lo que ella imaginaba que iba a ser su regreso al poder. Sí, está bien, pero él ya también lo pone Alberto Fernández porque sabe que tiene que hacerla con el Fondo Monetario. O sea, que eso es Guzmán. Entonces tampoco puede... Es decir, hay cosas que no se pueden hacer. Y ella lo sabe, que hay cosas que no se pueden hacer. Entonces me parece que está diciendo, bueno, resolvamos rápido esta coyuntura y veamos cómo resolvamos lo del fondo del mejor modo posible y vamos hacia el 2023. Sumo las medidas que van a anunciar en las próximas horas. Claudio, ¿qué se está evaluando dentro de las medidas? ¿Cuáles serían los anuncios? Y mira, justamente hay tensión en el gobierno porque hay algunas medidas que están definidas y otras no. Y las que no están definidas son justamente las que fiscalmente son más importantes, son las que está planteando directamente Cristina para que se tome y todavía no hay una definición al respecto. Lo que sí está definido, determinado, es, por ejemplo, un aumento de entre 10 a 15% del mínimo no imponible, que incluso podría estar por arriba, podría quedar por arriba de los 32, 33 mil pesos. La actualización del piso al impuesto... Está bien, Claudio, pero ese del mínimo no imponible lo anunciaron antes de que perdieran, cuando ya sabían que cuando ellos creían que ganaban, aún así, este anuncio saquémoslo, porque este anuncio estaba ya cuando creían que ganaban. Pero vos fíjate que era un anuncio que es necesario en la renegociación de las paritarias del 45% para que una parte del aumento de los trabajadores no se lo lleve de nuevo el Estado. Pero esto lo anunciaron hace más de un mes, cuando ellos creían que ganaban. Claro, pero vos fíjate que en principio la convocatoria del Consejo de Salario Mínimo estaba pautada para el día 30, ahora lo hicieron para mañana. Por eso yo te digo, hay medidas donde hay acuerdo, donde se van a tomar y de manera escalonada. ¿Por qué escalonada? Porque hay medidas que no están justamente de acuerdo. Pero yo digo, esas medidas son las típicas que se acuerdan en el audio de Vallejo cuando dice, aparte con este bonito que le dieron, bonito que el otro. Eso textual de lo que dice Vallejo en ese audio, que voy a decir algo que no sé si se sabe. Vallejos ese audio lo envía a un chat donde había ministros del Gabinete Nacional, que obviamente responde a Cristina. Había ministros del Gabinete Nacional en ese chat de economistas que envía Vallejos el audio donde dice que Alberto es un mequetrefe, un enfermo, pero fundamentalmente, más allá de los epítetos y los adjetivos calificativos, donde impugna textual lo que opina Cristina respecto a la política económica y lo que opina Máximo Kirchner respecto a la política económica, al ajuste fiscal, a la negociación con el fondo, a Cristalina Georgieva y demás. Textual lo que opinan Cristina y Máximo Kirchner. Por eso no salió nadie, más allá de algún personaje menor, a pedirle la renuncia a la diputada Vallejo, que lo dejó al presidente totalmente desnudo en esa interna. Había ministros del Gabinete Nacional que responden a Cristina en ese chat y recibieron ese audio. No digo que hayan sido ellos los que lo filtraron al audio, pero no lo filtró el economista que vive en el exterior y que estaba en ese chat. Y que está referido, digamos, cuando le dice el nombre propio a ese economista, que está en el exterior. No lo filtró. Y no solamente estaba ese economista o algunos economistas menores del kirchnerismo, sino que había ministro del gabinete de Alberto Fernández, que Alberto Fernández ratificó en su cargo. Obviamente, por presión de Cristina. Bueno, todas estas medidas que hasta ahora está contando son las que en ese chat Vallejo decía, y piensa Cristina, porque lo dijo en su carta, son bonitas, que no tienen ninguna relevancia, que son cosas cosméticas que no tienen demasiada importancia. Bueno, pero por eso te digo que son medidas que van a formar parte del paquete, que hasta este momento no son medidas que vayan a anunciar de una sola vez, porque justamente hay todas algunas medidas que ni siquiera hay acuerdo, porque Guzmán no la quiere tomar, como por ejemplo el IFE. Claro. Esperamos un segundito, porque está Diego de Nicolás ahí en Casa Rosada. Diego. Sí, mira, ahí, si no me equivoco, Maxi, está llegando Guado de Pedro, el ministro del Interior. Vos sabés que regresa a la Casa Rosada luego de varios días. No se lo veía por aquí desde prácticamente aquella jornada en que presentó la carta poniendo a disposición su renuncia. Luego jueves y viernes no había visto a De Pedro y ahora ya acaba de llegar
y es más, hasta hizo un saludo hacia las cámaras que están ubicadas en las adyacencias de la Casa Rosada. Te digo además que se encuentra en el interior de la Casa de Gobierno Máximo Kirchner. Todavía no se ha retirado de este lugar, supuestamente una reunión de tipo político con el presidente Alberto Fernández. Y también hay 3 ministros. Uno es el jefe de gabinete saliente y futuro canciller, Santiago Cafiero. El otro es Gabriel Catopodis y también llegó temprano Carla Bisotti, la ministra de Salud. Y hay expectativa en torno a la llegada de Juan Mansur. Hace un ratito nada más, el helicóptero presidencial que había traído Alberto Fernández poco antes de las 11 de la mañana despegó vacío del helipuerto de la Casa Rosada y, según algunas informaciones, habría volado directamente hasta Aeroparque para esperar la llegada de Juan Mansur desde Tucumán y traerlo en helicóptero desde Aeroparque aquí a la Casa Rosada para participar de la Asunción, que será dentro de un rato nada más, a partir de las 4 de la tarde. Bien, perfecto, Diego. Bueno, completemos el tema de las medidas. Lo que digo es que hay medidas ya definidas. Definidas significa estaban que hay acuerdo. definidas antes de la derrota electoral aplastante. Bueno, por eso que... para Cristina no cuentan esa, porque esa la están discutiendo hace un mes. Bueno, se suma el bono a jubilados de 6.000 pesos, que por eso te digo, desde el kirchnerismo dice debería ser de 10.000 pesos. En economía lo que están hablando es hasta 6.000, vamos. Ahora, si más tarde hay una... Sí, el bono de jubilados, 6.000 pesos, sí. Si en la negociación se aumenta, digamos, esto de 6.000, se lleva más cercano a los 10.000, bueno, lo veremos. El ahora 12 sin límites, eso también forma parte de, digamos, antes de las elecciones. Se sumó lo de créditos a tasa cero para 1 millón de trabajadores en relación de dependencia, y donde no hay acuerdo, y es donde está el núcleo del gasto, digamos, fiscal, el gasto público, es en una nueva ronda de IFE, el IFE está segmentado, ¿no?, con otro nombre, ver a ver dónde se hace el recorte, si es para 2 millones de personas, para 3 millones de personas, si será de 15.000 pesos, como propusieron economistas del kirchnerismo, y por otro lado la actualización de la AUH, que hoy por hoy están algo más de 5.000 pesos, y la tarjeta alimentar, y yo había contado acá que la idea es incrementarlo en un 50%. O sea, ahí tendrías una medida que, de ser así, digamos, tendría un mayor impacto que todas las anteriores que estábamos viendo. Bueno, a ver, respecto a los números de lo que están discutiendo para lo que queda del año, de acá a noviembre, y lo que había planteado Cristina Fernández de Kirchner. Veamos los números de cómo está la situación del déficit fiscal, cómo viene Guzmán y cómo terminaría. Yo insisto, ahora van a ver, Guzmán ha hecho un colchón fiscal en los primeros 7, 8 meses del año que le da margen para hacer estos anuncios, si se quiere, electorales o como quieran llamarlo. Está claro que para un gobierno en democracia que le han dado una paliza electoral terrible, no es solamente la necesidad de dar vuelta mínimamente la elección en noviembre, sino para un gobierno de democracia de que el mensaje ha sido muy fuerte. Si el principal mensaje es económico, bueno, alguna respuesta tenés que dar, porque la sociedad te está mostrando, si no, esto no fue una democracia, está bien, el gobierno pudiera seguir con su plan y demás. Recuerden que Mauricio Macri, cuando recibe en agosto del 2019 una paliza también electoral equiparable y ve perdida su posibilidad de reelección, bueno, utiliza los últimos 3, 4 meses de su gestión para hacer campaña electoral con todo, hace anuncio económico, baja del IVA, aumentos puntuales para distintos sectores, aumenta emisión monetaria y sale del programa con el Fondo Monetario que llevaba, pero claro, a Mauricio Macri le quedaban 4 meses de gobierno y terminaba su gestión. Estaba cantado que terminaba su gestión. El problema que tiene Alberto Fernández es que le quedan más de 2 años de gestión. Y lo que necesita que es dar una respuesta mínima desde el punto de vista económico, el riesgo es que comprometa cuál es el plan económico que tiene para después seguir los próximos 2 años, que es un poco lo que había trazado y está negociando Guzmán con el FMI. La otra cuestión fundamental es la discusión, insisto, interna respecto a si ese programa económico es un programa económico que se puede sostener o no en el tiempo,
creo yo que Alberto Fernández, al ratificarlo a Guzmán, lo que está ratificando es eso, porque no es solamente Guzmán, es enviar el presupuesto 2022 en el peor momento la semana pasada, y los voceros del Ministerio de Economía que salen a justificar la reducción de subsidios económicos para el año que viene y los números que ahora van a ver después del presupuesto 2022. Pero bueno, ¿qué es lo que están discutiendo? En los primeros 8 meses del año, base caja, que es lo que te ingresa y lo que pagás desde el Estado, que no es el número que mostró Cristina en su carta la semana pasada, pero es el número que muestra el Ministerio de Economía y que hoy va a mostrar justamente el Tesoro, cómo dan los números los 8 primeros meses del año. El déficit fiscal estaría alrededor de 1,1% del PBI. El último dato que tenemos de economía es primeros 7 meses del año. Hasta julio daba 0,7% del PBI. Base caja es como ha puesto en el presupuesto 2021 su proyección de 4,5% del PBI, que era lo que le autorizaba el techo máximo de déficit que le autorizaba el presupuesto de este año. Primero 8 meses del año va 1,1%. Cristina usa los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es base de vengado y que da 2,1% los primeros 8 meses del año. Pero el Ministerio de Economía hoy va a difundir un dato de déficit fiscal que puede estar alrededor de este número. Por ahí es un poquito más, pero alrededor de este número. Porque el número anterior fue 0,7% del PBI en los primeros 7 meses del año. Y el número que hay que mirar es este, el de base caja, de lo que se paga, porque muchos de los gastos que se devengan se pagan recién el año que viene. Y es lo que va a usar Guzmán y es lo que usó en el presupuesto 2021 diciendo originalmente en la ley que iba a ser 4% del PBI, perdón, 4,5% del PBI el déficit. El déficit fiscal sin paquete electoral, lo que estamos viendo todos los economistas es que Guzmán pícaramente iba a ir a un déficit fiscal este año de entre 3 y 3,5% del PBI. Es decir, sin paquete electoral, Guzmán iba a un déficit fiscal mucho menor al que figuraba este año en el presupuesto de 4,5% del PBI. Es así, uno lee consultoras económicas que están de un lado, del otro y demás, y todos coinciden que el déficit fiscal iba a estar entre 3 y 3,5% del PBI. Con el paquete moderado, ahora van a ver los números, que podría anunciar Guzmán, ese déficit se va a 3,75% del PBI, 3,8% del PBI, es decir, por debajo de lo que figura incluso en el presupuesto 2021. Y con un paquete más fuerte, más del doble del paquete moderado, se iría a 4,1% del PBI de déficit, que es más o menos lo que puso Guzmán, ahora que envió el presupuesto 2022, ya pone cuál va a ser su estimación de déficit de este año 2021. Y ahí blanquea Guzmán que el déficit de este año, base caja del Tesoro Nacional, va a ser 4%, que no va a ser 4,5% como había anunciado en septiembre del 2020, cuando enviaron el proyecto de presupuesto 2021. Es decir, reconoce que vienen con un ajuste fiscal que es mayor del que habían previsto originalmente en el presupuesto 2021. Insisto, el presupuesto 2021 era 4,5% del PBI. Más allá de toda esta discusión, lo que hay que tener en claro es lo siguiente, que el Estado Nacional va a necesitar de acá a fin de año, en los próximos 3 meses, saquemos septiembre, que ya está jugado, o incluyamos, si quieren, en el último cuatrimestre, septiembre a diciembre, necesita emitir alrededor de 1 billón de pesos el Banco Central para financiar al Tesoro Nacional, es decir, para llevar este 1,1 a 3,6, 3,7, 2,5 puntos del PBI va a incrementarse el déficit fiscal en estos últimos 4 meses y eso es, cada punto del PBI son 420.000 millones de pesos, eso es más o menos 1 billón de pesos de déficit fiscal que se incrementa en estos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y la única forma de financiar eso hoy es emisión monetaria del Banco Central. Entonces están discutiendo cuál es el margen para que eso lo financie el Banco Central, pero va a haber una expansión fiscal de 2,5% del PBI, 1 billón de pesos que va a tener que emitir el Banco Central para financiar al Tesoro. Dentro de ese billón de pesos, que haya 100.000 millones de pesos más para un paquete fiscal electoral o 100.000 millones de pesos menos, no cambia el rumbo de los números que estás manejando. Y por eso la fragilidad que tiene la economía argentina.
Lo que sí cambia el rumbo es si esta pelea interna sigue escalando. Vos metés en el medio de esta pelea la negociación con el fondo y desanclás todas las expectativas. Porque cuanto más Guzmán pueda mostrar que tiene la negociación encarrilada con el FMI y que va a seguir un sendero de reducción del déficit fiscal y la emisión monetaria no en los próximos 3 meses, sino para el próximo año, más margen de maniobra puede tener en el corto plazo de hacer todo esto y que no se le disparen por los aires los dólares alternativos o que le corran los depósitos en pesos al dólar o que no le renueven 1 billón de pesos, 1 billón de pesos de deuda en pesos que al Tesoro le vence en estos próximos 3 meses. Y si no le renuevan esa deuda, van a correr al dólar. Entonces, es un equilibrio muy, pero muy delicado en el cual, creo yo, lo que ha hecho Cristina, la Cámpora, peleándose públicamente y demás, solo hace a contribuir a complicar toda la posibilidad que tiene el sector público en este momento de expandir el déficit fiscal, financiarlo con emisión monetaria, poner plata en el bolsillo y que eso no se vaya al dólar, a la inflación y que termine licuado todo. Bueno, veamos el paquete electoral fiscalista, entre comillas, que podría estar pensando en este momento Martín Guzmán. Si da un IFE en octubre de 15.000 pesos a 3 millones de personas, mucho menor que el IFE a 9 millones de personas el año pasado, ajustado por inflación, 15.000 pesos son 45.000 millones de pesos. Un bono a jubilados de la mínima, para 3 millones de jubilados de la mínima son 18.000 millones de pesos adicionales. Un bono de 4.000 pesos para 2,5 millones de AUH son 10.000 millones de pesos adicionales, número redondo. Y además porque todo anuncio tiene que tener un incremento obra pública, a pesar de que, como dice Cristina y Vallejos, tienen razón, la obra pública viene subejecutada. Pero van a hacer un anuncio con las propias partidas que están. Pero sumemos que en ese anuncio quieren agregar 30.000 millones de pesos, que eso es puro maquillaje porque ya lo tenés en el presupuesto. Bueno, estás hablando de 100.000 millones de pesos. Es 0,25% del PBI. Entre terminar el año con 3,5 de déficit fiscal, 3,75 de déficit fiscal o 4% de déficit fiscal, si vos anclás las expectativas no te hace demasiada diferencia. Es decir, que va a haber un paquete, sin duda, y ese paquete puede incluir un IFE, puede incluir bono para jubilado, puede incluir... Ahí dependerá de lo que está negociando Guzmán. Si es menos que esto, es que Guzmán está negociando con un apriete muy duro del FMI. Si es más que esto, bueno, es que está tratando de equilibrar entre las presiones políticas con Cristina. Finalmente, avancemos, así podemos completar esto. ¿Por qué apareció este fin de semana que los DEC que enviaba el FMI, apareció un decreto el sábado, en el cual se establecía una serie de imputaciones contables de los DEC que envió el FMI, los 4.300 millones de dólares, y muchos salieron a decir, están rifando, ahora sí que vienen con la expansión monetaria y demás. El problema que tiene el Banco Central es encontrarle fuente de financiamiento, el que tiene el Tesoro, es encontrarle fuente de financiamiento a este billón de pesos que va a haber de acá a fin de año de déficit fiscal que ya está previsto en el programa de Guzmán. El tema es cómo lo financiás. Obviamente la única forma de financiarlo es la emisión monetaria del Banco Central. Lo que pasa es que el Banco Central está pasado de rosca, según la Carta Orgánica del Banco Central, en los límites que le fija de adelantos transitorios de lo que puede emitir para financiar el Tesoro, y la única forma de poder hacerlo, si no hacías esta maniobra contable, era violando la Carta Orgánica del Banco Central, lo cual sería un inconveniente adicional, o modificando la Carta Orgánica del Banco Central, lo cual sería otro inconveniente políticamente todavía peor. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Tesoro? Que es exactamente lo mismo que hizo en el año 2009, cuando estaba arredrado en el Banco Central. Que ya se hizo cuando hubo un reparto de DEC del FMI, y la Argentina no solamente tomó esos DEC, que son lo mismo que dólares en las reservas, sino que el Tesoro lo computó como si fuera un ingreso extraordinario, y contra eso el Banco Central emitió pesos. Bueno, fíjense, el FMI envió 4.300 millones de dólares en DEC. Una parte se va a usar ahora el miércoles, se tienen que pagar 1.800 millones de dólares para pagar el pago al FMI ahora en septiembre, y otros 1.800, si no se llega a un acuerdo, va a ser en diciembre. Es decir, que eso se va a usar para pagarle al FMI y no caer en default.
el Tesoro le coloca una letra intransferible al Banco Central, es decir, el Tesoro recibe esos DEC, como va a usar esos DEC que están en las reservas del Banco Central para pagarle al FMI, le coloca al Banco Central una letra por 4.300 millones de dólares y el Banco Central tiene, entre comillas, ese activo, que es una deuda del Tesoro con el Banco Central, pero a los efectos no cambia absolutamente nada. Se va a usar los DEC para pagarle al FMI, los DEC que el propio FMI utilizó. Pero lo más interesante es lo que pasa con los pesos. El Tesoro contabiliza los DEC como un ingreso fiscal extraordinario, exactamente lo mismo que se hizo en el 2009 con un monto mucho menor, creo que eran 500 millones de dólares. Bueno, y atención, contra eso, el Banco Central emite 422.000 millones de pesos al Tesoro por los DEC, porque los DEC obviamente se contabilizan al tipo de cambio oficial. Todo lo que hay de la contabilidad interna es siempre al tipo de cambio oficial. Los 4.300 millones de dólares al tipo de cambio oficial son 422.000 millones de pesos que al venderle los DEC, el Tesoro al Banco Central y colocarle a cambio la letra intransferible, el Banco Central le emite al Tesoro 422.000 millones de pesos para, como forma de ese ingreso fiscal extraordinario. ¿Qué hace el Tesoro con esos 422.000 millones de pesos? Le cancela al Banco Central adelantos transitorios por 422.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el Banco Central estaba pasado en los adelantos que le hacía al Tesoro y no podía seguir emitiendo lo que Guzmán quiere que siga emitiendo en los próximos 3 meses para financiar el déficit fiscal. Entonces, de esta manera, limpia un poquito el balance del Banco Central y se renueva la maquinita. Es decir, vos me diste los pesos, yo te los devuelvo, ya no redujimos los adelantos transitorios, ahora me podés seguir dando adelantos transitorios hasta fin de año. Cambió la fuente de financiamiento, simplemente eso. Desde el punto de vista contable, desde el punto de vista real no cambió nada. El Banco Central va a seguir financiando al déficit del Tesoro Nacional emitiendo pesos. No sé si se entiende, es un poquito complejo para entender y es complejo explicarlo a esta hora en la tele, pero ha aparecido una sarta de cosas en las redes sociales, economistas, del gobierno anterior, de los que se imaginan del gobierno siguiente. Cualquier cosa, digamos, planteando que esto cambiaba algo. Esto no cambia nada y los problemas siguen siendo exactamente los mismos. Y no es que porque los DEC se canjearon por peso y te dieron los pesos y le devolviste al Banco Central, ahora sí tenés todo para gastar. Tenés para gastar exactamente lo mismo que tenías antes. El déficit que Guzmán preveía en la trayectoria de la negociación con el fondo y la fuente de financiamiento sigue siendo exactamente la misma, la emisión de pesos del Banco Central, que claramente es un problema. Por eso Guzmán pisó el déficit fiscal de la manera que lo hizo y se comió las puteadas que se comió de Vallejo, de la Cámpora, de Máximo Kirchner y el sacudón que le dio Alberto Fernández a Cristina en los últimos días. El tema es cómo sigue para adelante, fundamentalmente en el presupuesto 2022. En un ratito lo vamos a explicar porque esto es el número clave, digamos, para ver qué pasa en el 2022. El otro tema... Cuando yo digo adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro, el Banco Central tiene 2 formas de emitir pesos y pasárselas al Tesoro. Hasta ahora lleva emitido en lo que va del año 880.000 millones de pesos. El año pasado le emitió 2 billones de pesos al Tesoro porque el déficit fiscal fue 6,5% del PBI y todo se cubrió con emisión monetaria. Una forma es el reparto de utilidades, que en otro momento lo voy a explicar bien. Cuando sube el tipo de cambio oficial, el Banco Central emite pesos contra esa ganancia contable que tiene de que los dólares que tienen las reservas se valoricen más, porque subió el tipo de cambio. Entonces, contra eso dice, tuvo utilidades. Son utilidades contables, es ficticio, subió el tipo de cambio, las reservas se valorizaron en pesos, esos pesos excedentes se los pasa al Tesoro como utilidades del Banco Central. La forma principal que tiene son los adelantos transitorios, pero eso tiene un límite bien claro en la Carta Orgánica, un porcentaje de la base monetaria y un porcentaje de la recaudación total. Eso estaba muy girado, y la verdad que los DEC han sido otro regalo del cielo que le llegó a la política económica, porque no solamente le permiten no caer en default con el FMI,
para pagar estos 2 vencimientos y seguir negociando para después las elecciones, sino que también le permite un doble uso al gobierno, que es blanquear la cuentita con el Banco Central para que le sigan financiando con pesos adelantos transitorios y poder sostener el déficit fiscal que está proyectado hasta final del año. Finalmente, el presupuesto 2022, y es la gran pelea que se viene, es la gran, que ya se está dando, porque evidentemente sorprendió cuando Guzmán presentó la semana pasada en el Congreso el presupuesto, no lo había acordado con nadie, es decir, ni siquiera dentro de los propios ministerios del Gabinete Nacional se sorprendieron, y hay desde los rectores del Consejo Universitario respecto a los fondos que van para las universidades hasta otras áreas de gobierno, hay críticas fuertes a lo que está planteando Guzmán en el presupuesto 2022 en medio de la negociación con el fondo. Voy a resaltar nada más que 2 datos. Este año, Guzmán, en ese mensaje del proyecto de presupuesto que presentó la semana pasada, dice que el déficit va a ser 4% del PBI. Vamos a ver, si es 4% del PBI, yo creo que hay margen para hacer anuncios como lo que les decía anteriormente y tener un déficit fiscal igual a este, un poco menor incluso, como les mostré anteriormente. Pero el año que viene, dice Guzmán, el déficit va a ser primario 3,3% del PBI. Obviamente esto está totalmente hablado con el FMI. Y además, siempre el presupuesto es un techo, una autorización techo de gastos y de déficit, lo cual puede ser perfectamente, como fue este año, menor. Ahora, el año que viene, Guzmán no va a tener ni los ingresos extraordinarios del impuesto a los altos patrimonios, ni la super soja, si bien hay una estimación muy optimista de la soja arriba de los $500 para el año que viene en el presupuesto, se calcula que va a haber un ingreso por retención a las exportaciones menor. Ni va a tener, se supone, una inflación del 50% como tuvo este año. Es decir, que va a haber menores ingresos. Para tener un déficit fiscal más bajo que el de este año, tenés que entrar a recortar distintas áreas. Y un área crítica, y es el eje de la discusión en este momento entre Cristina, nuevamente, y Alberto Fernández o Guzmán, es el tema de los subsidios económicos, que se dispararon este año, los subsidios energéticos a la luz y el gas, a 2,1% del PBI, y Guzmán confirmó este fin de semana que en el presupuesto, porque estaba ahí perdido en las partidas del presupuesto y disfrazado con otras cosas, pero Guzmán salió a decirlo con un comunicado del Ministerio de Economía, que lo quieren reducir a 1,5% del PBI. Esto 0,6% del PBI es un montón de plata. Son 2.400 millones de dólares. Es un montón de plata. ¿Y cómo vas a hacer para reducir esos subsidios económicos? Bueno, Guzmán está planteando, más allá de la tarifa social y el rebalanceo de los subsidios, ayudando a los que menos tienen y cargando con tarifa a los que más tienen, viene aumento de tarifas. Es decir, Guzmán está diciendo que él quiere, como quería este año, y que el año que viene, obviamente lo está negociando con el FMI, lo cual es doblemente complejo, porque no solamente está diciendo lo quiero yo, no va a ser tan fácil el año que viene al ministro cambiarle una decisión como fue este año y ratificar un subsecretario de tercera línea, si eso está dentro del acuerdo con el fondo, como evidentemente lo está negociando Guzmán. Ojo que ese es un punto de conflicto grande. ¿Cómo se hace para reducir los subsidios económicos, energéticos fundamentalmente el año que viene, con los aumentos tarifarios del otro lado, ¿no? De qué va a pasar con eso del otro lado. ¿Qué está pasando con el mercado cambiario a esta hora? Bueno, hoy tenemos una pequeña suba de lo que es el dólar blue, el paralelo, está en este momento en 185,50 y también se mueve para arriba un poco de manera más pronunciada el llamado contado con liqui, 175,50, esto representa 4 pesos más que el último viernes, lo mismo de siempre, hay una dolarización que no se frena y que para, en todo caso, el contado con liqui después, en vez de estar en 175, bajar a 172, como cerró el viernes, el Banco Central tiene que vender entre 18 y 20 millones de dólares todos los días como mínimo. Hubo días antes de las elecciones que en vez de ser 18 eran 30 millones de dólares. Hoy lo que también tenemos, Maxi, que es el dato financiero bursátil de la jornada, es una fuerte baja de las acciones argentinas, tanto acá como en Nueva York. ¿Y de los bonos también? Y en Nueva York de hasta 18%. También están cayendo los bonos, 2,5%, 3%. Esto ya tiene que ver más que nada con
un clima muy negativo en el Sí, exterior. hoy no se puede decir que es solamente la crisis argentina y política argentina, porque hay un derrumbe en los mercados afuera, se cayó o está por caerse el segundo desarrollador inmobiliario más grande de China, que cotiza en los mercados internacionales. Esto está generando un cimbronazo, hay una caída en Wall Street. Sí, sí, una caída importante en Estados Unidos, en Europa también, que arrastra a los bonos de los activos argentinos. No es que hoy podemos ver esto que está ocurriendo, que es una caída fuerte de acciones que cotizan en Wall Street y de bonos argentinos como parte de la crisis política. Habrá que verlo cuando se normalice un poquito afuera, si esto continúa con el tema del caso argentino. Vamos a ver el cambio de gabinete de Kicillof, porque Hugo planteó acá algo que es interesante. Él dice, miren, hay un cambio de actitud también de a Cristina. Yo privilegio el tema de la pulseada, yo veo muy evidente la pulseada, pero Hugo dice, no, Cristina quiere sumar a todos, y lo que no hacía antes, que era meter, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires a los intendentes. De hecho, los intendentes tienen... para el que está afuera son todo lo mismo, pero para el que la ve un poquito más cercana, ve la guerra feroz que hay entre los intendentes y la cámpora en cada uno de los distritos. Bueno, Kicillof ha anunciado cambios con sorpresas, porque ha metido también, como hizo Alberto Fernández, que comprometió a los gobernadores en el Gabinete Nacional a través de Mansur. De alguna manera, Kicillof está comprometiendo a los intendentes del conurbano, incorporando intendentes en su gabinete, Candelaria. Exactamente, porque parecería, a lo mejor seguramente tanto Hugo como Gabriel nos van a orientar más, pero que Cristina, si considera que entran todos, también todos podrán ser responsables de la derrota o del triunfo el 14 de noviembre. La idea es reforzar con intendentes para que haya mayor compromiso y que trabajen de cara a las próximas elecciones. Por eso Martín Insaurralde deja el municipio de Lomas de Zamora para ser jefe de gabinete en lugar de Carlos Bianco, que va a quedar mucho más disimulado, digamos, o menos ostentoso que en el caso de Alberto Fernández, que a Santiago Cafiero lo manda a la Cancillería. En este caso él va como jefe de asesores del gobernador, va a quedar en el círculo íntimo del gobernador, pero no le dan un cargo importante. Y Leonardo Nardini en infraestructura, que también es un ministerio muy importante, donde va a tener obviamente una caja grande en caso de que le llegue de la nación para poder hacer obras y mostrarlas. La presencia de estos dos intendentes da la impresión de que es esto que vos decís, Maxi, que quieren comprometer a que los intendentes trabajen mucho más fuertemente, porque una de las facturas que se pasó dentro del Frente de Todos fue que hubo muchos intendentes que no trabajaron como se esperaba de cara a las PASO y les adjudican buena parte de la derrota, ¿no? La idea es tratar de remontar, por lo menos en provincia de Buenos Aires, todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. Este va a ser el nuevo gabinete. Hay que sumarla también a Cristina Álvarez Rodríguez. ¿Cómo evalúas? Claro, Cristina Álvarez Rodríguez, que va a ser la nueva ministra de Gobierno. En reemplazo de Teresa García. La ministra de Gobierno. La ministra de Gobierno, exactamente. Claro. Esos son los Nardini es alguien muy cercano a la cámpora, no sé si es cámpora, pero bueno, Insaurralde es todo lo contrario, digamos. Y lo mismo Cristina Álvarez Rodríguez, digamos. Álvarez Rodríguez es Cristina. Es Cristina. ¿Hoy es Cristina? Hoy es Cristina. Pues en su momento era Scioli. En su momento. No, digo, peronista. Voy a volver con la sección la información que yo tenía tengo, siempre en mis programas, que era, ¿cómo era? Escenas de peronismo explícito. Escena de peronismo explícito. Y mostraba, sí, con imagen erótica y todo. Y mostraba cómo los que antes eran cristinistas, anteriormente habían sido dualdistas, menemistas. Bueno, el que era el campeón de escena de peronismo explícito era Pichetto. Que un mercado era el de pases campeón número uno de las escenas de peronismo explícito. Pero bueno, hay varios que van y vienen. Sí. La cámpora no son escenas de peronismo explícito, porque hay que reconocerle a la cámpora que mantienen desde el 2003 una coherencia. La cámpora son la cámpora. Ahora, en el medio, el peronismo va y viene. El peronismo fue con Duval. Bueno, Aníbal Fernández. Algunos dijeron este fin de semana, bueno, el presidente estaba pidiéndole a Cristina los cambios y hizo un gabinete dualdista. Aníbal Fernández, Se quedaron en el tiempo. Igual. Claro, se quedaron con el Aníbal Fernández del 2002, cuando era dualdista, pero si hubieran ido a los 90 hubieran encontrado al Aníbal Fernández menemista. Interesante va a ser la discusión de Carlos entre Corach, Aníbal Fernández y Sergio Berni. Su ídolo desde el punto de vista de... Y aparte ha copiado muchas cosas de Corach también en las conferencias de prensa, y la forma también de... Le encantaría nuevamente el Ministerio de Interior, digamos, el manejo ese... Seguramente. Claro, sin piedad con los gobernadores y demás. Están en otro momento, digamos, ¿no? Era un momento donde había otro poder desde Casa Rosada, ¿no? Con Corach
y Menem, hoy es obviamente un gobierno nacional que está muy debilitado. Que seguridad tiene dos personajes muy importantes en términos de vocería, ¿no? Vamos a tener el ministro Aníbal Fernández a nivel nacional y a Sergio Berni en la provincia. Es decir, los dos con muchas ganas siempre de hablar y muy prestos para el micrófono. Hugo, y ahora vamos a analizar un poquito los datos económicos. Este tema de Kicillof, ¿vos cómo lo evaluás? Algunos decían, mirá, también los intendentes cuando vieron semejante paliza electoral en las PASO, por ahí en noviembre te hacen la que hacen siempre los intendentes, que te respetan la boleta concejal, se la das al que va a votar a Santilli, el que va a votar a Vesper, le das la boleta de concejal del partido del intendente y arriba que hagan lo que quieran. ¿Es solo eso o es algo más este cambio de comprometerlos en la gestión de Kicillof? No, yo creo que la sensación que yo tengo es eso, o sea, es lo que decía el Candelario, o sea, todos adentro si perdieron todos, es comprometerlos y tratar de evitar que algo lógico que hacen los intendentes, que es preservar su propio poder. Ahora, ¿qué van a hacer los intendentes? Y los intendentes van a decir, a ver, ¿y esto cómo viene en mi distrito? ¿Quieren votar al frente de todos o solo a mí? Y ahí van a tomar la decisión. Discúlpame, No, voy al móvil, favor. me están llamando desde el móvil. Ahí está Diego de Nicolás. Bueno, a ver, Maxi, estamos aguardando la llegada del resto del gabinete y sobre todo de aquellos que van a asumir en el día de hoy. Entre los ministros que van a asumir en el día de hoy, que está dentro de Casa de Gobierno, es Santiago Cafiero, que en realidad está cumpliendo su rol de jefe de gabinete saliente y luego va a asumir como canciller. Pero no se ha visto llegar todavía ni a Aníbal Fernández, ni tampoco a Julián Domínguez, y mucho menos a Juan Mansur, el nuevo jefe de gabinete, que reiteramos, podría estar llegando en los próximos minutos al Aeroparque Metropolitano y de allí venir en el helicóptero presidencial hasta aquí, hasta la Casa Rosada. El acto se va a dar a las 4 de la tarde, será un mismo acto en el cual van a asumir todos, el nuevo ministro de Agricultura, el nuevo ministro de Educación, el nuevo ministro de Seguridad, el jefe de gabinete. Va a ser un único acto que se va a dar a las 4 de la tarde y de acuerdo a la información que estamos manejando hasta ahora se realizará en el Museo del Bicentenario, que es este lugar mucho más amplio que el Salón Blanco, un lugar que se ha utilizado durante toda la pandemia por ser un lugar más... A ver, ahí está Santiago Cafiero asomando por la zona de la explanada, a ver si se retira Santiago Cafiero o va a esperar a alguien si ha pedido su vehículo y aparentemente Santiago Cafiero se va de la Casa Rosada. Había llegado temprano, supuestamente había mantenido una reunión con el presidente Alberto Fernández, pero ahora el vehículo lo viene a buscar y se está retirando de la Casa de Gobierno. Maxi. Gracias, Diego. Volvemos ahí en cualquier momento. ¿Me explica alguien lo de Santiago Cafiero en Cancillería, que es un capricho de Alberto Fernández? ¿Cómo se entiende? Me miras a mí. La defensa de su espacio. Yo creo que ahí lo único que dijo es, vino un aluvión muy fuerte de parte de quien tiene el poder y se acomodó como pudo y dijo, a Cafiero prefiero que no esté. No, pero mejor dejémoslo. Y creo que ahí hay como una especie de defensa de sus propios alfiles sin necesidad de sostener el caudal político mínimo que le queda, desdibujado, pero propio al fin. A ver, discúlpame, ahora le voy a preguntar a Hugo Aime. Está Rodolfo Santangelo. Rodolfo, gracias como siempre por atendernos. Bueno, ¿cómo estás viendo la dinámica en los próximos meses? Yo mostré algunos números, un poco también había visto un poco el informe de Macrobio en su momento que había hecho Pablo Goldín de tu estudio. Pero bueno, ¿cómo estás viendo un poco la dinámica vos? ¿Crees que hay acá un riesgo de un desborde fiscal o monetario o ya están más o menos en el mismo cauce que había planteado Guzmán? Espérame, tengo un problema. ¿Ustedes escuchan? Pues no sé si está saliendo al aire. Porque no. Ahí sí. Perdón, buenas tardes, pues se había apagado el micrófono, perdón. Ya antes de la resultado de la primaria veníamos sabiendo que los últimos 4 meses el agujero iba a ser el triple que en los primeros 8, así que hay un componente inercial, estacional, que ya venía. ¿Qué se va a anunciar hoy o mañana? Todavía no lo sabemos. Yo te diría que en términos cuantitativos y hasta políticos, lo más relevante, no sé qué información tenés vos, es si va a haber un IFE o no va a haber un IFE. Porque el IFE es el que marca la diferencia, el que marca la magnitud.
Si no hay IFE, me parece que lo que se anuncia es menor. Si hay 1 o 2 IFEs, ahí ya cambiamos los números. En los próximos 60 días no hay mucho tiempo material para cambiar, ni lo económico, ni calculo con lo electoral. Así que déjame decirte lo siguiente, que es un primer gran mensaje. Tiempo para una excursión populista de 60 días, no, la economía no se maneja con dinámicas tan histéricas. No, que nadie se le ocurra creer que vamos a estar 2 años anunciando cosas así. Así que si con esto creen que dan vuelta las elecciones, se harán esta fiestita. Pero el 15 de noviembre hay que poner la barba en remojo. Por eso yo te diría, mi preocupación no es tanto los próximos 60 días, más allá de que alguna turbulencia pueda haber o no, sino los próximos 2 años. Bueno, justamente lo que yo estaba hablando un poquito más temprano, yo decía, mirá, si el paquete de 100.000 millones de pesos le ponen un IFE para 3 millones de personas de 15.000 pesos, ahí hay 45.000 millones, más el bono para la mínima de los jubilados, 6.000 pesos, más un bono para AUH de 4.000 pesos, eso te da 100.000 millones de pesos estirando algunas cosas y demás. ¿Vas a emitir en los próximos 3 meses, de acá a fin de año, mejor dicho, casi 1 billón de pesos? 100.000 millones de pesos más, 100.000 millones de pesos menos, no hace mucho la diferencia. Lo que vos decís, ojo respecto al rumbo, digamos, porque acá lo que se está discutiendo no es el paquete ahora de este momento, que tampoco va a cambiar, dicen acá los analistas políticos, demasiado el escenario electoral, sino cómo seguir después. 100.000 o 200.000 millones de pesos para los próximos 2 o 3 meses sería una mancha más al tigre. Lo que no pueden hacer, porque no hay plafón económico, es pensar que eso se puede transformar en permanente. Por eso de lo que se anuncien, creo que la palabra clave va a ser transitorio o permanente. Si es transitorio, y bueno, veremos qué cicatriz deja. Si es permanente, prepárate, porque no hay plafón económico para eso. Vos seguís como en escenario base viendo que pueden y tienen margen con los 5.000 millones de dólares que tienen de reserva y esta emisión del otro lado, mientras sigan en la trayectoria de la negociación con el fondo, ¿tienen margen para que no se les dispare demasiado la brecha cambiaria, los dólares libres? La brecha cambiaria la vienen sosteniendo primero con las regulaciones. Obviamente estamos en presencia de un mercado muy regulado. Segundo, con saber que el dólar está a 180, o sea, no se está tratando de sostener una brecha en 30-40%, sino en 80%. Paradójicamente, el estar mal es la mejor noticia para el resultado de la primaria, porque el dólar está tan caro, no voy a decir que más caro no puede estar, porque siempre puede estar más caro, pero que está en 180. Y tercero, la intervención del Banco Central. Así que sí, de repente podrá estar en 190, no lo sé. La brecha hoy es un problema estructural más que coyuntural. Sí, podemos terminar el año con un nivel de reservas netas que sea 3 o 4.000 millones de dólares, que es lo mismo que teníamos en diciembre del año pasado, con lo cual la conclusión va a ser que gracias a la soja y a los derechos especiales de giro, zafamos el año, surfeamos cambiariamente el año, no se devaluó, pero terminamos igual que como empezamos. ¿Vos crees que el tema de la continuidad o no de Guzmán juega en términos de la expectativa de si el presidente ratifica? Pues yo he dicho que el presidente en principio ratifica la negociación con el FMI, por eso lo ratifica Guzmán, y también ratifica a lo sumo 4% de déficit fiscal este año primario, que es un poco lo que planteó Guzmán, más un presupuesto 2022 que ahí está la de la discusión de fondo políticamente, que va a tener mucho ruido político interno en la coalición. Pero ¿vos crees que en este momento Guzmán es clave, por lo menos en el corto plazo, de saber si siguen en esta línea o no? Claro, la primera paradoja que hay es que la carta de la vicepresidenta pone énfasis en la economía y más precisamente en la política fiscal, y después cambian un montón de gente, menos el ministro de Economía. Así que ahí hay una contradicción, no se entiende muy bien qué quiso la vicepresidenta, qué logró, qué puso. Guzmán como símbolo quedó. Vamos a ver el 14 de noviembre, obviamente, pero sí, obviamente para la negociación con el fondo, Guzmán como símbolo es un tema relevante. Si el ministro de Economía lo va a poner Kicillof, yo diría ahí nos ponemos más lejos de un acuerdo con el fondo. El agujero fiscal lo que te va a determinar básicamente es la tasa de inflación. Vos pensás que ya con la política que se envía al presupuesto, con la estrategia que se manda el presupuesto al Congreso, a mí me cuesta mucho pensar que podemos lograr el 34 de inflación,
sino que me hace pensar que vamos a estar de vuelta por quinto año consecutivo en algún rango entre el 40 y el 50. Aun cuando el presupuesto dice que ya no van a devaluar más un peso por mes, porque fíjate que el presupuesto da 28 de devaluación en el año, que sería 2 y moneditas por mes, que es duplicar la actual política cambiaria. Falta definir todo el tema tarifario, que para el fondo, no solo para el fondo, para la realidad es clave. Vos pensás que un nuevo año de congelamiento tarifario al 40 y pico % de inflación ya casi nos retrotraería a niveles de tarifas y subsidios del 2015. Con lo cual, Guzmán como símbolo, sí, no porque sea relevante la persona en sí mismo, sino como símbolo del cual sería sobre todo la alternativa. Sí, eso el tema de tarifas, decíamos, el tema clave de la discusión del presupuesto y la reducción del déficit fiscal que está negociando Guzmán con el FMI. Finalmente, expliqué recién lo de los DEC y demás. ¿Coincidís que nada más que una cuestión contable para seguir con la fuente de emisión monetaria del Banco Central al Tesoro, digamos, y no violar la Carta Orgánica? Un asiento contable para que la gente del Banco Central no tenga un problema jurídico. Claro. El presidente del Banco Central, yo me lo imagino hoy, 99% de su tiempo reunido con los abogados del Banco Central para ver si el decreto le da la espalda y 1% reunido con sus economistas para ver qué es la demanda de dinero. Claro. Yo creo que el mensaje central del decreto es que los derechos especiales de giro se van a usar para pagarle al Fondo Monetario. El único motivo relevante. Y dan un plafón político para emitir, que quiero ver todavía cuánto emiten, porque si es 100.000 el agujero, van a emitir 100.000, después veremos los enjuagues contables. Así que me parece, hasta ahora, salvo que los anuncios fiscales sean muy distintos a lo que estamos hablando, que es mucho ruido y pocas nueces. Está claro, está bueno que lo plantees vos, Rodolfo, ¿no? que uno de los economistas, de las consultoras más escuchadas de la City y demás, porque han salido algunos colegas a decir cualquier verdura respecto a algo muy elemental que es... Cantidad de barbaridades que se cualquier barbaridad. Entonces, yo puedo entender, digamos, que, no sé, hay algunos que militan políticamente y es un problema. Siempre, es más, estimulo a los economistas que quieran meterse en la política y me parece bárbaro porque aparte enriquecen el debate y todo lo que quieran. Pero después quedan todos atrapados en su posicionamiento político y bastardean o degradan, digamos, su capacidad profesional. Porque han salido... de los dos lados. Sí, de todos lados. Entonces, esto son los momentos donde ser objetivo y riguroso en lo profesional te hace parecer oficialista y nosotros mantenemos nuestra profesionalidad. Rodolfo, gracias, muy amable como siempre. Abrazo. Ahí estaba Rodolfo Santangelo, Maxi, ¿sabes que ahí director de la consultora Macroview, del Banco junto Central, a Melconiani y Pablo Boldín? Sí. Del Banco Central hablábamos recién, digamos, la permanencia de Miguel Pez en el Banco Central está directamente ligado justamente con que hay una continuidad en la negociación con el fondo y quien firma el acuerdo con el fondo el día que se firme... El ministro de Economía y el Banco Central. El ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Entonces, en ese sentido, hay que entenderla también como una decisión de seguir en la negociación hacia un acuerdo con el fondo. Sí, el tema, había quedado pendiente el tema Cafiero. Yo creo que Alberto Fernández, no lo entiendo el de Cafiero, de todas maneras no lo termino de entender. El de Culfas, que estaba bien en el centro, la escuchaban a Vallejo también hablando de Culfas. Bueno, sí. Lo que diga Vallejos, no porque esté muy cercana a Cristina. Después voy a contar una vez cómo la eligió a Vallejo Cristina, porque la vi en los medios y dijo, bueno, vamos con ella, no tenía otra. Entonces la puso primera candidata a diputada en el 2017. Pero es así, la política es así. Alguien piensa, no, viene militando. No es así. Pero en ese chat de Vallejo había muchos personajes, yo decía incluso ministros que responden a Cristina. Entonces lo que dice ahí es tal cual calcado lo que opina Cristina respecto a la orientación de la política económica. Los cuestionamientos a Culfas también vienen por todo el tema de precio y demás, como si Culfas pudiera del Ministerio de Producción hacer todo el tema de precios, cuando la tiene ahí abajo a Paula Español, que es alguien directa, la Cámpora, Kicillof, Cristina. Pero bueno, Alberto Fernández muestra que también no iba a soltarle la mano a su economista, digamos, porque Culfas es su economista. Martín Guzmán es alguien que adoptó a Alberto Fernández, pero Culfas siempre fue su economista. Ahora, el tema de Cafiero, darle la Cancillería, Hugo, ¿cómo se entiende eso? ¿Que no, me parece que, como lo explicó él, o sea, es mi hombre, no te doy todo, preservo lo mío. Esa es una señal a Cristina, porque ante la sociedad es una señal muy mala a la sociedad.
Es un mensaje. Bueno, para la sociedad... Bueno, este no me sirvió de jefatura de gabinete, anda a Cancillería, que aparte es un lugar clave, fundamental. Sí, a ver, Cafiero no era un hombre muy visible. De todas las cosas que desde la política y del funcionamiento del gobierno se le achacaban a Cristina, no era una cosa que estaba en la faz pública. Con lo cual no veo que públicamente eso lo complique, Alberto. Me parece que tampoco Felipe era una persona que tuviera un gran prestigio social, ¿no? Y no sé cuánto entendía Felipe tampoco de relaciones exteriores, ¿no? Entonces, me parece que es decir, ¿qué es? En lo político me quedo con alguien que es de mi grupo, con el que siempre estuve, ¿no? El grupo Callao, es fundador de mi equipo, es mío, y me lo quedo. Por eso por lo menos lo que trascendió que cuando Cafiero le pide la renuncia a Felipe, le dice, bueno, Felipe, me quedé yo porque tengo que quedar, digamos. ¿Y sabes quién me reemplaza? Yo, le dije. Claro, sí. Hay un tuit reciente de Hay un Felipe tuit Solá. de Felipe Solá, mira, ahí lo tenemos en pantalla. No hace ninguna mención a Alberto Fernández, muy notable. Dice, no hay palabras para agradecer tanto afecto de todos los trabajadores y trabajadoras de la Cancillería Argentina. Gracias por poner el cuerpo en un momento muy difícil del país. Seguiré trabajando por la recuperación plena de nuestra querida Argentina. Ni un gracias al presidente Alberto Fernández, nada. Y también Se fue, la verdad en los peores lo términos. Fue una maltrató. salida muy desprolija. La verdad que muy desprolija. Sí, claro. Sobre todo en un puesto tan importante y tan sensible con la cuestión de las formas. Llegar a México y ya no ser más canciller y tener un trabajo por hacer y demás, parece que a Felipe Solá lo puso quedó a la mal. intemperie, Felipe. Digamos, acá o se refugian en Alberto, se refugian en Cristina, o tienen peso propio el tema de Mansur, digámoslo. No, y Los Susana. gobernadores, pero es así. Felipe Solá, obviamente Cristina. No, y subsanar el caos trae Sí, sabrá, estas claro. cosas, trae víctimas, trae heridos, Qué trae decir. situaciones conflictivas que subsanar el caos es mucho más importante que todo lo demás son todo lo daños que hay en colaterales. Claro. Gracias a los dos, No, muy gracias. amables, Hugo Aime, Gabriel Slavinsky. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Sigue entrando y saliendo gente de Casa de Gobierno, ahí tenemos las imágenes. Por ahora tenemos confirmado que reunión Alberto Fernández, Máximo Kirchner. Exactamente. Salió Santiago Cafiero, se fue de Casa Rosada. Se fue también la ministra Carla Bisotti, que estaba allí desde temprano. Y permanecen allí el ministro Gabriel Catopodis, el secretario Julio Vitovelo y los de personas de mayor confianza del presidente en esta reunión en la que está con Máximo Kirchner justo antes de que se dé la asunción de los ministros, que va a ser a las 4 de la tarde, Maxi, en el Museo del Bicentenario. Y Guzmán no se cruzó, está ahí en el Guzmán, despacho en el quinto piso del Palacio de Hacienda, ahí Por ahora está ahí a quietito 30 el metros. Ministerio de Economía. Sí, del otro lado, otro cruzando lado la hipotético. calle. Bueno, una de las discusiones clave en el presupuesto 2022 que ya se empieza a dar, fíjense lo que dijo esta mañana Máximo Kirchner respecto al tema tarifa de servicios públicos, está hablando de tarifa de luz, gas, etcétera. Dijo Máximo Kirchner esta mañana, creo que una entrevista que le dio el fin de semana a Berbisky. Ayer, a ver. Bueno, ahí está. Hay que observar cómo está la sociedad. No es conveniente actuar en base a cuentas matemáticas, ¿no? Respondiendo un poco a lo que dijo el fin de semana el Ministerio de Economía, que aclaró y ratificó que busca una reducción de subsidios económicos, subsidios energéticos fundamentalmente, en el presupuesto 2022. Y en Economía aclararon que eso iba a tener distintos componentes. Obviamente uno de los componentes es aumento de tarifa para ciertos segmentos de la sociedad. Claro, ahí la palabra clave es segmentación. Los aumentos con segmentación, sabés que antes de las elecciones el Banco Central le mandó a la Secretaría de Energía datos justamente de que tiene de los clientes de usuarios de electricidad y gas, como por ejemplo gastos con tarjeta, el perfil crediticio, bueno, digamos Esto, vamos a aclararlo, esto no tiene nada que ver con el paquete económico electoral No, que se no. está discutiendo ahora. Esto no tiene nada que ver. El congelamiento de tarifas va a seguir este año y eso está no ratificado y hay un acuerdo respecto a esto. No confundamos, no tiene nada que ver con el paquete económico electoral de ahora. Lo que sí hay una discusión que ya se anticipa es cómo sigue
el rumbo económico para más adelante del presupuesto 2021. Bueno, hay tres niveles de segmentación. El nivel número 1 es aplicar lo que se llama una tarifa plena, o lo más cercano a la tarifa plena, sin subsidios prácticamente, para el 10% de la población que vive aquí en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, donde llegan justamente las distribuidoras, con un aumento inicial de aproximadamente el 50%. Esto es lo que dice el borrador justamente que vino trabajando Guzmán antes incluso de las elecciones para calcular el presupuesto. Pongamos rápidamente las placas y vamos rápidamente con este tema, que tengo dos móviles esperando. La segmentación número 2 tiene que ver con un subsidio la parcial. segmentación número 1 era aumento plena. del 50% de tarifa para quién. Para el 10% de la población de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, área metropolitana. De mayores recursos. Solamente el 10% de la población. Pero de mayor recursos, de ingresos más altos, tienen 50%... Inicial, aumento inicial del 50%. Puede ser mayor. Después tiene que ver también con la inflación. Depende de la inflación, sí. Por eso te decía que el Banco Central le mandó información a la Secretaría de Energía sobre, por ejemplo, la calidad crediticia de los usuarios. Vamos rápidamente a la segunda, dale. Tarifa con subsidio parcial va a ser la segmentación para la clase media. Por ejemplo, propietarios, hay compradores de dólares, por eso el Banco Central le manda al gobierno información de quiénes compraron dólares. El aumento inicial todavía no está definido, hablan de algo moderado. ¿Qué puede ser moderado? 20% inicial, 25% de arranque y después tendrá que ver con la inflación. Y por último, es la tarifa social. La tarifa social para beneficiarios de la UH, para quienes reciben planes sociales, los jubilados de la mínima, sin ningún aumento inicial, y después habrá que determinar qué parte de la inflación se traslada a la tarifa. Pero la idea original era que este grupo de gente tenga un aumento de tarifa de solamente 10 a 15% en todo el año. Pero lo importante es que no tenga ningún aumento en el arranque del año. Bien, insistimos, esto es para la discusión de 2022, no es ahora de los anuncios económicos de ahora. Vamos al Congreso, que ahí hay un verdurazo. ¿Qué está pasando? Leo Godoy. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Sí, aquí frente al Congreso de la Nación y durante 48 horas la Unión de Trabajadores de la Tierra lleva adelante un acampe. En este caso, la forma de protestar es a través de un verdurazo. Están entregando aquí en este momento, mira, como ves, apio, acelga, lechuga a las distintas personas que se van acercando. A diferencia de otras veces, hoy no hay una larga fila, sino que la gente se va acercando de a poco y va retirando, como ves, en bolsas las distintas verduras. Bueno, va a haber durante estas 48 horas distintos eventos y lo que piden fundamentalmente es la ley de acceso a la tierra, que ya tiene estado parlamentario, pero bueno, ahora están esperando para que siga avanzando y pueda ser tratada. Bien, Leo, está todo muy tranquilo, con musiquita, todo muy tranquilo, muy... No es la primera vez que lo hacen, aparte, ya llevan varios verdurazos. Contame ahí, Candelaria, en una línea lo que había quedado pendiente, que era el despelote en Tucumán por el cambio de gabinete nacional. Juan Mansur estuvo así de no asumir como jefe de gabinete, tiene una interna hace varios meses con su vicegobernador, retirarse, aunque sea por un periodo del gobierno de la provincia de Tucumán, implicaba dejar a Osvaldo Jaldo con la provincia en sus manos y eso no le generaba mucha tranquilidad porque transitan una interna bastante feroz en los últimos meses. Finalmente lograron un acuerdo. ¿En qué consiste el acuerdo? Que para que Juan Mansur pueda venir a ser jefe de gabinete del gobierno nacional, Jaldo se va a quedar, el vicegobernador va a asumir la gobernación de Tucumán, pero a cargo de la legislatura y de cierto control va a quedar también Sergio Mancilla, que es hoy el presidente del bloque, la legislatura provincial del bloque de Mansur, que se llama Lealtad Peronista, va a quedar a cargo de la legislatura. Entonces, con este contralor, Mansur se queda un poco más tranquilo de que el vicegobernador no va a desarmar todas las estructuras que él deja y a manejarlo todo de manera más personalista. Vamos a ver cómo es esta tregua y si logran confiar mutuamente uno en el otro. Son gobernador y vice, no son antípodes en las cuestiones políticas, pero bueno, son del mismo partido todo, pero... No, por eso digo que tenemos que volver con las escenas de peronismo explícito, sí, porque claro. Además lo que estamos viendo, el despelote nacional y demás, también era la pelea de Mansur, que si se iba le sacaban la silla de la gobernación
y entonces estaban llamándolo a Jaldo, al ¿cómo se llama?, al vicegobernador, Sí. para que no se quede con la gobernación, lo llamaban Sergio Massa, Lo llamó Parrilli. Alberto Fernández, ¿Sabés que le enviado ofrecieron? de Cristina, es decir, es una cosa... En su momento le ofrecieron a Jaldo un Sí. cargo en el Banco Nación para garantizar que él también venía al gobierno nacional y que Tucumán no quedara en manos de ninguno de los dos. Jaldo dijo primero que sí, después dijo que no, que en realidad iba a asumir como gobernador. Fin del cuento, se va a hacer cargo Bueno, de la atención, gobernación. atención que está muy fuerte la caída de derrumbe de bonos y acciones argentinos. Ojo lo que está pasando con el tema de, internacional, desde el punto de vista financiero, ¿sí? Puede engendrarse una crisis financiera internacional. Me imagino que no, pero ¿qué se habla en este momento respecto? Muchos están comparando con lo que pasó con Lehman Brothers Claro, en 2008-2009. Esto no estaba en el radar hasta No, ahora. claro, es el colapso de un gigante inmobiliario en China, justamente, que hace que hoy, desde muy temprano, estén bajando y muy fuerte las bolsas, primero en Europa, en este momento en Estados Unidos, 2,5% la caída ayer del Dow Jones, y se traslada no solamente a toda América Latina, sino también en Argentina, potenciado por la crisis política, porque acá los bonos están cayendo 2% promedio y las acciones 6% en promedio, Sí. con una pequeña suba del dólar, pero bueno, financieramente en el mercado bursátil un día muy complicado. Por eso, ojo que es muy delicado el equilibrio y Alberto Fernández, me imagino que al ratificarlo a Guzmán y al equipo económico y la orientación de la negociación con el Fondo Monetario, esto lo está entendiendo. El tema es que lo entienda el resto de la coalición de gobierno, que cuanto más señales y certezas dé en la negociación con el fondo y que vas a reducir el déficit fiscal, la emisión monetaria, va a haber menos pesos y más dólares, porque el fondo te puede abrir la posibilidad de que ingresen unos dólares adicionales el año que viene, por lo menos devolviéndote lo que le estás pagando este año, bueno, más podés moverte desde el punto de vista fiscal en el corto plazo. Si no, si generás ruido por todos lados y encima te querés mover mucho del trayecto que fijó Guzmán, puede en algún momento disparársete el dólar, se te dispara la inflación, es mucho más complejo. Está Adrián Sack, tengo un minuto. Adrián, ¿cómo estás? Discúlpame, se nos fue el programa y está lloviendo ahí. ¿Qué novedades tenés de Estados Unidos? Bueno, el tema de Pfizer, una novedad importante, sobre todo por el tema de la vacunación de los más chicos, de los menores de 12 años. Así es, Maxi, antes de que me vaya volando con el viento, te cuento que justamente lo que hoy presentó Pfizer fue el resultado de las pruebas de fase 3 que se le hicieron a un grupo de 2.268 chicos de entre 5 y 11 años. ¿Qué es lo importante? Que los resultados arrojan que la vacuna es segura y efectiva y que le van a pedir la autorización a la FDA, al máximo organismo regulatorio de aquí de los Estados Unidos, para que le aprueben el uso de emergencia para este grupo, que es muy importante, antes de fin de año. La idea es tenerla para diciembre ya aprobada para ese grupo de edad, ese grupo etario de entre 5 y 11 años. ¿Y por qué es importante? Porque desde julio hasta ahora los casos pediátricos han aumentado un 240%. Justamente los menores, acá se puede vacunar a partir de los 12 años, ¿no? Es la autorización que tienen de la FDA con la vacuna de Pfizer únicamente hasta ahora. Pero bueno, lo importante es que ahora se va a agregar esta franja de entre 5 a 11 años, o eso esperan por lo menos antes de Navidad, dijo el doctor Anthony Fauci. Creen que va a estar aprobada. Bien, Adrián, obviamente para la Argentina es importante porque van a llegar una cantidad importante de vacunas de Pfizer hasta fin de año. Sí, no sabemos exactamente cuántas antes de fin de año, pero Argentina, el gobierno anunció que compró más de 20 millones de dosis, llegaron apenas 100.000 por ahora, que se van a usar justamente en adolescentes y jóvenes y chicos entre 12 y 18, que ya estaba aprobado por la FDA. Adrián, se está comentando algo muy breve de la crisis financiera Sí, internacional. Muy breve. Muy breve sobre la vacuna de Pfizer. Es que justamente la dosis para chicos de 5 a 11 años es menor. Hay menor, no es la misma vacuna. O sea, sí es la misma vacuna, pero es un tercio de potente. Tiene 10 microgramos en lugar de 30 que tiene la vacuna para adultos. Eso nada más. Claro. Lo cual incluso te sirve para utilizar más, Claro. más dosis, digamos, ¿no? Te rinde más dosis, no hay que aplicarles, como dice Adrián, la misma cantidad a los chicos y es muy efectiva. Bien, Adrián, mañana seguimos a ver cómo está el tema económico en Estados Unidos y cómo está repercutiendo todo este tema en los mercados financieros internacionales. Vamos volando a la tanda, ya está llegando Marcela Pagano al aire.